proceso social y que en consecuencia el hombre soviético no podría ser educado bajo la influencia de una sola personalidad. ¿Y eso cómo sería? ¿Quién está hablando? Sí, explíqueme eso. ¿Cómo Pero lo bueno, entiende usted? yo lo entendí como, es que como estaba diciendo del colectivo, yo siento que ante esto de lo que estaba haciendo de sí, lo colectivo, no podía haber una persona a quien a quien pueda estar ¿cómo se dirá? Para ese proceso, ¿no? Mediante la educación, y no puede haber sola una persona, como dice, para ser educado. Mm, o sea que tiene que educarse ¿cómo? En colectivo igual, como lo menciona usted. En la sociedad. Mm, ok, aunque bueno, yo así no entiendo lo que leyó, pero como que ahí ya lo cambió, ¿no? A ver, vuelva a leer lo que mencionó primero. Dice la educación ante todo un proceso social y que en consecuencia el hombre soviético no podría ser educado bajo la influencia de una sola personalidad. Ah, ok, bien. Sí, sí está bien. Él, pues, habla sobre una pedagogía social, ¿no? Una pedagogía que se tiene que trabajar, pues, como lo dice usted, Olivia, sí, de manera colectiva, ajá, pero que además no solamente se trabaje no solo por una persona, sino que se trabaje, pues, por un bien social, ¿no? Sino que se trabaje a partir de las necesidades sociales. Y pues por eso él dice que es una pedagogía social. Ujú. Bien, ¿quién más? Bien, yo maestra. Sí, Cruz apellidos. Hernández. Cruz Hernández. Ah, Cruz Hernández. Retomando lo que mencionan, él decía que la educación del niño solo podía ser completa cuando se le inducía dentro de las normas y costumbres de la colectividad, ya que él decía que es el único espacio donde el niño podía desarrollar sus capacidades al servicio del bien común. Y esto se refería que en cuestión de la sociedad de su país. Y me gustó mucho ya que decía que él era exigente con él mismo y con los chicos, ya que no permitía una producción defectuosa. Esto quería decir que él educaba a los chicos precisamente porque él no quería que se saliera de sus manos esa educación. Y él planteaba que era como que un producto y un proyecto donde él decía que el resultado tenía que ser un buen resultado. Un producto y un proyecto. Sí, decía que era bien importante eh, tener en mente el producto final que se quería lograr para poder pensar en los proyectos que mencionas. Bien, ¿alguien más? No me Ay, digan. Ah, maestro, me faltó decir que quería formar un hombre de unas cualidades determinadas, poniendo en juego toda su inteligencia y esfuerzos para conseguir ese resultado que quería. ok, bien. Eh, ¿Los demás no leyeron? Sí, Yo maestra. maestra. Ay, Sí, Ruiz Cruz y Domínguez Mateo. sí, bueno, como ya lo habíamos visto, su pedagogía se orienta en la formación de hombres capaces, así como también de constructores activos del comunismo. Su objetivo era que, bueno, tenía confianza en la sociedad soviética y quería formar a hombres capaces que pudieran ser críticos. También lo que me llamó mucho la atención es que en una frase decía que la educación es la expresión del credo político del pedagogo. También otro punto que retomo es que, como bien lo decía mi compañera, él quería hacer los proyectos y quería que el resultado fuera exitoso.
y también él se fijaba una meta y para poner los medios que le hicieran falta para conseguirlo. Ok, bien, gracias. Ruiz Cruz y Domínguez Mateo. Bueno, él estaba en contra de quienes pensaban que la pedagogía debía solamente fundamentarse en el estudio del niño y es Aunque cuando que tantito Domínguez, eso viene en la primera parte, ¿no? Y esa ya la habíamos trabajado. Bueno, termine esa idea, pero también mencióneme algo de lo que estamos preguntando, que es el punto 2. y es cuando se basa ya en la educación, este, en la educación comunista. Ajá, ¿qué nos dice ahí? Pues él decía que estaba convencido de que se aplica más la pedagogía soviética y es cuando se le da una educación comunista. Ok, bien. ¿Alguien más? Sí, maestra, yo, Martínez Martínez. Bueno, Ujú. Makarenko se basaba en una pedagogía, como ya lo mencionaron, comunista, de modo que él quería que esta podía crear, como decía, hombres constructores y activos ya sea del comunismo. Y él se basaba ya en técnicas como en instrumentos educativos y que estos fueran pedagógicos para que el hombre ¿cómo? Para que el hombre tomara un deseo por trabajar, así también como crear la educación y así hacerse más críticos, como mencionaban ya, y más independientes. Ok, bien, gracias. Bien, chicos, vamos a retomar dos puntos fundamentales. Ajá, en este punto número 2 solamente, que es educar para el comunismo, vamos a rescatar dos puntos. Ujú. Y el primero es, se supondría que ya leyeron la lectura, ¿sale? Entonces, solamente vamos a enfocarnos en el punto número 2 y me van a escribir de manera breve en su cuaderno. Bueno, lo estoy pausando para que saquen su cuaderno, porque seguro están acostados, ¿verdad? No, maestra, ya tenemos el cuaderno abierto y apuntando. Bien, perfecto. Bueno, ¿y los demás también? Sí, maestra, hasta las plumas de colores aquí están. Ay, súper. Bien, vamos a mencionar sobre cómo era su pedagogía, hacia dónde orienta su pedagogía. Bueno, ya sabemos que hacia el comunismo, ajá, pero ¿cómo era su pedagogía? ¿Cómo era su proceso pedagógico para con, pues, los chicos de la comuna? Replanteo la pregunta. ¿Cómo era la pedagogía de Makarenko? ¿Y cómo la va a orientar para el comunismo? Es decir, ustedes ahí me van a explicar por qué se dice que la pedagogía de Makarenko está orientada hacia el comunismo. ¿Cómo es su pedagogía? Y, no, y por último, de ese punto 2, me van a mencionar cuáles son las cualidades
del ciudadano soviético que Makarenko quiere formar. Ahí en ese punto 2 habla de cualidades específicas que debe de tener el ciudadano soviético según Makarenko. Recordemos que en este sentido, Makarenko mencionaba que pues era bien importante tener presente qué era lo que querías hacer con las personas, qué era lo que querías tú lograr con las personas para que a partir de ello, para que a partir de que tuvieras bien enfocado esa idea en tu cabecita, pudieras crear todos los medios para poder llegar a ese fin. Si tú por mucho que tuvieras una idea del hombre que se quiere formar, pero que no estuvieras constantemente enfocado en ello, difícilmente vas a poder llegar a hacerlo. Todo el tiempo, dice Makarenko, debes de tener presente cuál es tu objetivo, para qué estás trabajando, para quién estás trabajando. Entonces, dice, así, mientras vayas caminando hacia ese objetivo, vas a ir cumpliendo, vas a ir labrando esos medios para poder llegarlo. Yo veo aquí que ese es uno de los problemas que en la actualidad tiene la educación. Hablo también de los maestros porque muchas veces perdemos el fin. Muchas veces perdemos el fin y cuando perdemos el fin, cuando no tenemos claro qué alumnos queremos formar, qué estoy haciendo con los alumnos, o cuando no pensamos en que todo lo que yo hago en todo momento va a tener un impacto en esos alumnos y va a tener una influencia en esos alumnos, entonces solo educamos por educar, educamos pareciera que de manera improvisada y entonces difícilmente vamos a lograr ese fin. Piénsenlo, analícenlo y muchas veces así es. Muchas veces nos enfocamos solamente en el tema que viene en el programa el día de hoy y ya, ¿no? Y ni siquiera, o sea, sí está súper bien que demos como ese tema, pero ni siquiera es como mirar que ese tema tiene un fin. No sé si me explico. Como mirar que de ese tema los alumnos tienen que sacar algo para la vida, tienen que pensar algo, tienen que reflexionar y relacionar ese tema pues con la vida cotidiana, ¿no? Entonces, pues muchas veces perdemos ese fin y entonces pareciera que la educación pues camina a ciegas. Piénsenlo tantito y ahorita lo mencionamos aquí, lo analizamos, ¿sale? Pero tienen por fin esos 5 minutos para escribir solo esas dos preguntitas, solo esas dos respuestas. La Empezamos. segunda que dijo, ¿cómo era, maestra? La segunda, me van a decir cuáles son las cualidades del ciudadano soviético que Makarenko quiere formar. Ok, muchas gracias. Ajá, ¿cuáles son las cualidades?
Me dicen cuando hayan terminado, ¿eh? Yo aquí estoy, no me muevo de aquí. Para los que acaban de entrar, que ya no tienen asistencia, mínimo tengan su actividad. Dejamos 2 preguntas sobre el punto número 2 de Makarenko. Ajá. Y la primera, me van a explicar cómo orienta su pedagogía al comunismo. ¿Cómo es su pedagogía de Makarenko? ¿Ah? Y la siguiente es que me van a explicar las cualidades del ciudadano soviético que Makarenko quiere formar. Recuerden que además siempre les pregunto si ya acabaron, si cómo van. Entonces, si alguien se va y le pregunto, también quito asistencia, ¿eh? Sí, dígame. Es Luis, ¿verdad? Claro. Sí, es Luis, ¿verdad? Hola. La primera pregunta me va a explicar cómo es su pedagogía de Makarenko. ¿Cómo orienta su pedagogía? Recordemos que su pedagogía, pues, es comunista, ¿no? Y la orienta hacia el comunismo. Pero para que su pedagogía sea comunista, ¿qué es lo que hace Makarenko? ¿Cómo es esa pedagogía? Ujú. ¿Cómo es la pedagogía de Makarenko? Me va a escribir las cualidades del ciudadano soviético que Makarenko quería formar o que formó, ¿no? En su comuna. De nada y ya no se vaya. Ok.
Me dicen cuando vayan acabando, ¿eh? ¿Se acabó? No, maestra, perdón, me prendió mi micrófono. No se preocupe, no pasa nada, solo pregunto porque pensé que por eso lo había aprendido. ¿Quieren que les dé un tip? ¿Una pista? Ya, maestra. ¿Ya acabó? Sí, sí. Ok. Bien, para los que no han terminado, les doy ahí un tip. En la pregunta 2, en las cualidades del ciudadano soviético, Makarenko maneja 6 cualidades principales. Ajá. 6 cualidades principales y como 2 o 3 de ellas ya habíamos mencionado anteriormente, la clase pasada.
¿Quién más ya terminó aparte de su compañera? La compañera que ya terminó era Cruz Mariana. Maestra. No, Martínez Martínez. Alondra. Sí. Ok, ¿quién más? Yo, maestra, Mendoza Soto. Ok, También yo, maestra, ya acabé. ¿quién Cruz más? Hernández. Cruz Hernández. ¿Los demás cómo van? Yo también ya acabé, maestra. Bien. Los demás, si hubieran leído la lectura, Ya terminé, maestra. hubiera sido súper fácil. Ya terminé. Bien, pues ya, hay que empezar. Son como 10. Igual ya terminé, maestra. Ok, perfecto. Sí, también ya, maestra. Muy bien. Yo también, maestra. Bien, en el punto 2 de educar para el comunismo, en esta parte, nos empieza hablando sobre, sobre la idea que Makarenko tenía sobre la sociedad soviética, ¿no? Y nos decía que, pues, Makarenko estaba súper orgulloso de su sociedad soviética. Y entonces, para poder trabajar para la sociedad, como era su objetivo, pues la persona o las personas que están al frente de la educación, pues primero que nada, tienen que estar orgullosos de su sociedad, tienen que estar orgullosos de su país para querer mejorarlo. Recordemos una cosa, recordemos el fin de la educación en las primeras clases. Y el fin de la educación, pues justo es ese, ¿no? Mejorar a la sociedad. Incluso en el discurso educativo actual y en los anteriores, pues siempre hemos mencionado que pues la educación cambiaría un montón a la sociedad, ¿no? La mejoraría. Que la educación, que los jóvenes
son los que van a transformar la sociedad. Que la educación va a hacer a mejores ciudadanos. Y entonces, pues difícilmente tenemos presente esto, ¿no? Les decía que, pues en realidad lo que se vive en las aulas es totalmente diferente a eso que nosotros queremos formar con la educación. Y pues ya lo habíamos visto, ¿no? Esta onda de que pues te enseñan a tener un pensamiento individualista, a competir, etcétera, que va contrario a lo que busca o a la finalidad de la educación. Entonces, por eso aquí, vuelvo a repetir, pues Makarenko decía que debíamos de tener el fin en la cabeza todo el tiempo, el fin de la educación. Justo él, pues que estaba orgulloso de ser ciudadano de la Unión Soviética, porque ella, decía Makarenko, impulsaba su pensamiento todos los días, su voluntad, sus sentimientos, al dejarse penetrar por las perspectivas que se tenían a futuro de esa sociedad. Decía que la sociedad soviética lo invitaba a lanzarse apasionadamente para poder llevar a cabo esas perspectivas o esas ideas que se tenía de la sociedad, pero no solamente que él las pudiera llevar a cabo, sino arrastrar a otros con él para llevarlas a cabo en colectivo. Es decir, Makarenko, orgulloso de su Unión Soviética, quería cumplir, quería que llevara a cabo pues las perspectivas que ellos tenían para con su sociedad, pero al mismo tiempo a estas personas a las que Makarenko educaba, a estos jóvenes, pues también los educaba para lo mismo, para que ellos también quisieran y tuvieran ese sentimiento de orgullo por su comunidad, por su sociedad, y trabajaran para ella. Es decir, yo trabajo, pero también jalo a todos los que más puedo. Makarenko tenía toda la fe en la educación para poder cambiar su sociedad. Toda la fe la ponía en la educación y decía que a partir de la educación, de una educación buena y de una educación comunista, todo iba a mejorar. Que a partir del trabajo y la creación educativa y además de participar en las tareas colectivas de su país, pues la Unión Soviética iba a ser la más fuerte, iba a ser muy fuerte. En el punto que les decía de cómo orientan su pedagogía, ¿quién quiere participar? Ahí los que ya acabaron. Yo, maestra. ¿Quién es yo? Isra, ¿no? Sí. Bien. Y después Luis. Ok, Isra, luego Luis. Bueno, yo contestando esa pregunta, podemos decir que pues de los aspectos que pueden decir que orienta la pedagogía es fundamentalmente que Makarenko concibe que está basada en un comunismo por la razón de que la educación nace y se desarrolla dentro de la misma sociedad. Esto según Makarenko, y que esta misma es la que vela por sus objetivos y en la que cada esfera social del individuo lo dota de algo específico. Lo que quiero decir con este punto es que si la educación parte de la sociedad, pues como lo ve Makarenko, esta misma plantea los objetivos de la educación. Es decir, los objetivos del comunismo terminan siendo en parte
el centro también o los objetivos de esta educación. En este aspecto de que cada esfera social del individuo lo dota de algo, hay una parte de la lectura que él define, por ejemplo, que la familia, el papel que tiene es que le va a dar como una enseñanza de ciudadanía por la parte de la escuela o la parte de la educación que se ve como en las colonias. Lo que le va a dotar es sobre estas ideas del comunismo. Entonces ahí podemos ver cómo entre estas dos van formando el individuo. Ok, la enseñanza de la ciudadanía. Bien, eso en Macarenco. ¿Qué materia aquí se supondría? Recordemos que también aquí a los niños se busca que pues dar también esto, ¿no? Enseñar para la ciudadanía. ¿Qué materia estaría haciendo eso? Por ahí yo recuerdo, ahorita creo que ya tiene otro nombre, yo recuerdo que pues se llamaba formación cívica, ¿no? Que muchas veces ni siquiera cumplía eso, o al menos yo no recuerdo que a mí pues realmente sí me formaran cívicamente. ¿Qué te enseñaban ahí? ¿Qué recuerdan Los que les... valores y reglas sociales de una sociedad para poder convivir en ella, para Ajá, poder integrarse. reglas sociales. Casi todo tenía que ver con eso, ¿no? ¿Qué era lo que tenías que saber para poder integrarte a la sociedad? ¿Qué tenías que saber para poder integrarte de manera adecuada a la sociedad? ¿Creen que eso es lo que buscaba Macarenco con esta educación cívica? Más bien Macarenco no buscaría que las personas se integren solamente en la sociedad. Macarenco buscaría que las personas desde pequeños, desde niños, empiecen a sentirse parte de su sociedad y además puedan pensar no solo en formar parte o integrarse bien y someterse a las reglas sociales, sino poder modificar la sociedad, sino poder tener ese sentido de amor por el país, por mi sociedad, y hacerle ver al niño que él puede transformar eso, que él puede caminar cambiando y actuando por un bien social, ¿no? Es totalmente diferente. ¿Se acuerdan cuando yo les decía una vez, cuando vimos el video de la educación prohibida, que les decía, estamos educando para poder ser parte de la sociedad o para transformar la sociedad? Y analizábamos esto, ¿no? Y decíamos, más bien, nos están educando justo para integrarte a la sociedad, no para transformarla, para poder salir allá afuera mm, para poder salir allá afuera y saltar los problemas que te presenta la sociedad, pero no para transformar esos problemas. Y es lo mismo aquí, ¿no? En la educación cívica, pues como dice su compañero, te enseñan un montón de reglas sociales, te enseñan pues muchas cosas que tienen que ver con el país, pero difícilmente sí te meten ese sentido de pertenencia, de amor por el país y de por querer cambiarlo y transformarlo, lo cual Macarenco sí haría con los de su comuna. ¿Qué es esto de ya pasen asesoría, por favor?
Eso no es de ahorita, ¿verdad? Es que me llegaron mensajes del 401. No, maestra. No es de nosotros. Ok, qué raro. Bien. Sí, y entonces, pues bueno, eso es parte de la pedagogía de Makarenko. Además, aquí hay algo bien importante, que Makarenko, a partir de la praxis, a partir de lo que vive él con las comunas o con sus alumnos de la comuna, es como crea los instrumentos educativos, es como crea las técnicas. Una vez estando ahí, recordemos que anteriormente habíamos dicho que a Makarenko no le servía toda la literatura que había de la pedagogía, todas las técnicas, las estrategias. Decía Makarenko que estaban como muy soñadas, ¿no? Y que estaban pensadas para individuos que no tenían nada que ver con individuos reales, con individuos como los que se presentaban en ese momento en la sociedad o en la Unión Soviética, como estos individuos delincuentes, estos individuos de la calle, y decía, bueno, es que a mí esos técnicas, estrategias, esa literatura pedagógica de este momento no me sirve. Y entonces Makarenko crea sus propias técnicas y sus propios instrumentos educativos, pero a partir de la praxis. Una vez ya estando ahí con los de la comuna, una vez creadas las comunas, pues Makarenko empieza a partir de las características de esa población que tenía, es como empieza a crear sus técnicas y sus instrumentos educativos, no antes. Lo cual, pues todos buscarían primero las técnicas y las estrategias para poder educar. Ajá, y no al revés. Makarenko sí lo hace al revés. ¿Qué más, chicos? Aparte de Isra, solo ha mencionado Isra. Profe, yo Ah, sí, puse es que la cierto. pedagogía... Ajá. ¿Quién es? ¿No es Luis? No. No era Luis, soy yo, ¿Y por Yael. qué ya? ¿Es quién? Yael. Yael. Ok, Yael. Y después Luis. Luis no ha hablado. Iba a hablar. Bien, Yael. Bueno, yo escribí que la pedagogía de Makarenko es, es prioridad el condicionamiento social y decía que que el adolescente era malo debido a la carencia de un buen condicionamiento social. El individuo era malo debido a la carencia de un condicionamiento. Así lo llama él, condicionamiento. Bueno, no sé si lo llame así, pero eso fue lo que yo escribí a mi entender. Ok, bien, yo no pensaría que es condicionamiento, ¿no? Condicionamiento tiene que ver ya más con pues con la psicología y condicionamiento tiene que ver como más con el conductismo. Y yo creo que Makarenko no trabajó tanto con el conductismo, pero Pero ¿no sí cree que entiendo las su conductas idea. de los Ok. individuos también hayan influido en eso para hacer ¿Cómo? la formación del hombre soviético? ¿Cómo? Perdón. ¿No cree que que los condicionamientos sociales hayan influido en la creación del hombre soviético, según Makarenko? Condiciones sociales habla sobre el contexto, todo el contexto que habíamos mencionado. ¿Se refiere al contexto?
con las condiciones sociales se refiere al contexto que estaba pasando Rusia. Ajá, sí. Sí, definitivamente tiene mucho que ver el contexto, pero usted habla como de una, ¿cómo dijo? De un condicionamiento social. Condicionamiento, ajá. Ok, vale. Bien. Luis, Luis, creo que ya no está. ¿Alguien más? Ah, ok. Es que no lo escuchamos, Luis. La primera pregunta, ¿cómo era la pedagogía de Makarenko, pues? Ah, sí. Ok, bien. ¿Quién más? La pregunta uno. Ok, ¿hayan acabado? Yo, maestra. Sí. Bueno, él entendía que la educación del niño solo podía ser completada cuando éste se incluía dentro de las normas y costumbres de la colectividad, y esta la colectividad siendo el único espacio donde el niño podía desarrollar sus capacidades. Ok, bien. Gracias. En la colectividad, dice, es el único espacio en el que el niño puede desarrollar sus capacidades. Ok, ¿alguien más? Yo, maestra. Ujú. Él mencionaba que su pedagogía era como un antídoto contra el fracaso en general. Y de ahí yo resalté que él decía que cuando él educaba a un hombre, debía saber que precisamente lo saldría de sus manos y que lo enfocaba ¿En qué? en que pretendía hacer de cada alumno un ser comunista y activo y consciente de su época y de su sociedad. Ok, sí. ¿Quién más? Yo, maestra. Bueno, él no acepta la educación que deba ser fundamentada solo en las necesidades del niño, sino más bien en las necesidades que también ponen énfasis en la colectividad como es la sociedad y las necesidades que tiene el país. Ok, bien, muchas gracias. Sí, efectivamente, pues Makarenko desde que eran niños, pues decía que era bien importante educar de esta manera, ¿no? Para que ellos fueran, mientras crecían, fueran teniendo esta noción de sociedad, ya, de una sociedad comunista, y además, a través del juego, decía Makarenko, pues yo no estoy en contra del juego, pero pues ya desde el juego se tiene que educar para que los jóvenes formen parte de esta transformación social,
¿no? Entonces, desde siempre el niño tiene que estar, el niño, el joven, el adulto, concientizado de su sociedad y además poniendo en práctica esta transformación social. El joven tiene que tener ciertas cualidades. Yo formo, dice Makarenko, para que la persona tenga ciertas cualidades y esas cualidades son 6. Estos son para que el individuo sea un miembro activo de su época y de su sociedad. Makarenko busca que existan niños conscientes del comunismo y que además sean constructores y formadores del Estado proletario. Desde pequeños busca que sean constructores del Estado proletario. Makarenko dice que el sentido de la educación debe de ser fijarse en una meta y poner todos los medios, lo que decíamos hace rato, que hagan falta para conseguir esa meta. Es decir, si yo digo, quiero formar un hombre de estas cualidades determinadas, ¿qué es lo que tengo que hacer para formarlo así? Y dice Makarenko, y yo lo hago, todo lo pongo en juego, toda mi inteligencia y esfuerzo para conseguir ese resultado. Tengo que encontrar esos medios para llegar, para hacer de cada alumno un comunista y un activo consciente. ¿Qué tengo que hacer para lograr eso en el individuo? Y es lo que les decía que muchas veces perdemos ese objetivo. Yo quiero formar a personas así, quiero formar a personas conscientes y entonces, pues no los educo para que sean conscientes, los educo solamente para que copien, para que reproduzcan, para que sean como otros, para que sean sumisos, para que se sometan. Eso es lo que generalmente hace la educación en la actualidad. Hablamos de una conciencia crítica y realmente todos los maestros educan para hacer a los alumnos críticos. Hablamos de una colectividad y muchas veces no sabemos ni qué es la colectividad. Hablamos de la otredad, ¿no? En la pedagogía, fíjense, en la pedagogía hay un término muy utilizado y siempre los pedagogos hablan de la otredad. Cuando hablamos de la otredad, tiene que ver ahí con todo un concepto filosófico de qué es la otredad. Y para no aventarles todo el choro, pues tiene que ver con mirar al otro como otro yo, ¿no? Como para ser empático con el otro. Y entonces verme reflejada en el otro. Y actuar para la otredad es como yo actúo para mí mismo, así como yo quiero que actúen conmigo, yo actúo para el otro. Y muchas veces no lo hacemos. Por ahí incluso hay memes, ¿no? De que hablamos de la otredad y no podemos ni siquiera ser empáticos con la otra persona e inmediatamente juzgamos. Entonces, aquí Makarenko diría, pues, eso no puede ser. Nosotros debemos de tener presentes el tipo de alumno que queremos formar y entonces trabajar todos los días para eso. Hay personas
que dicen, quiero formar alumnos críticos y reflexivos, y en mi día a día no los dejo ni siquiera participar, o les dejo hacer resúmenes, o les digo, copien lo que voy diciendo, copien las diapositivas. Entonces, ¿realmente estás trabajando para ese objetivo? Pues no. Por eso nosotros, cada que educamos, que estamos al frente del grupo, debemos de tener claro cuál es mi objetivo, qué quiero hacer con mis alumnos, porque cada una de las cosas que yo hago con ellos va a tener impacto en ellos. Entonces, bien, pues era algo que Makarenko tenía presente. Para que su alumno fuera comunista, activo y consciente desde pues muy pequeño. Bien, vamos con las cualidades del ciudadano soviético que Makarenko quiere formar. ¿Cuáles son esas cualidades? Número 1. ¿Cuál es la cualidad 1? Debe tener un sentimiento del deber y de la responsabilidad. Ok. Sentimiento del deber y de la responsabilidad. Sí, dice que ante todo debe de tener un profundo sentimiento del deber y de la responsabilidad para con los objetivos de la sociedad soviética. Este sentimiento este sentimiento del deber debe nacer no del temor al castigo. Es decir, los alumnos no deben aprender a partir del temor. Aquí le respondo a lo que mencionaba hace rato ya él. Sí, creo que fue él. Justo no educaban a partir del conductismo. Generalmente el conductismo, los conductistas, educan a partir de eso, ¿no? Del castigo. Y entonces Makarenko no educaba así, por eso le decía que pues no tiene que ver como con un condicionamiento, porque el condicionamiento muchas veces es a partir del castigo o del miedo. Entonces Makarenko dice que para que ellos tengan este sentimiento del deber y de la responsabilidad, no debe nacer del temor al castigo. Entonces no educan a partir del conductismo, sino de la incomodidad o la inhibición que se tiene para realizar un acto que está en pugna con la moral soviética. Es decir, tú tienes que sentirte incómodo de la sociedad en la que tú estás viviendo, pero por ti mismo, de decir es que yo no quiero esto, yo no quiero que seamos individuos con un pensamiento que me beneficie solo a mí. Yo quiero que seamos colectivo, pero que por ti mismo sientas ahí como ese deber, como esa incomodidad, ¿no? Para que entonces tú puedas cambiarlo. Sabemos que cuando tú te sientes cómodo en algo, cuando caemos en esa comodidad, difícilmente lo quieres cambiar, porque ya estás ahí, ya estás cómodo, ya no buscas nada más, estás bien. Entonces dice Makarenko, no, yo quiero formar esa incomodidad para que los jóvenes todo el tiempo quieran estar creando. La número 2, ¿qué es? La 2
decía que quería formar un espíritu de colaboración y solidaridad, donde se viera opuesta el egoísmo individual, también las fantasías individuales. Ujú. Y esta parte de, pues, estos valores de colaboración, solidaridad, camaradería, las habíamos mencionado, ¿no? Pues dice que con esto, cuando tú formas ese espíritu de otredad, ¿no? De yo con el otro, de soy solidario, de camaradería, pues vas a ir desechando todo egoísmo de las personas, todo egoísmo individualista, porque ya no solo piensas por ti, ya piensas por los otros también, porque son tus camaradas, porque son tus hermanos, porque son tus amigos, porque son otro tú. Y entonces es por ello que es importante este espíritu de colaboración, solidaridad y camaradería. El tercero, Una personalidad disciplinada. ok, busca que los jóvenes o las personas tengan una personalidad disciplinada, con gran dominio de la voluntad y con las miras puestas siempre en los intereses de la colectividad, no en mis intereses, los intereses de la colectividad, aunque vayan en contra de mis intereses propios. Yo tengo que fijarme en qué es lo que le interesa a toda la comunidad, a toda la colectividad, y entonces inclinarme por eso, por lo que a la mayoría le interesa. El 4, ¿cuál es? Un modo de actuar que impedían la sumisión y la explotación. Ok, otra de las características o cualidades del ciudadano soviético es el modo de actuar que van a impedir la sumisión y la explotación del hombre por el hombre. Como lo decía hace rato su compañero Luis, todavía existían todavía existía opresión, todavía existían algunos sentimientos por ahí de esclavitud, algunos abusos, etcétera. Entonces estas personas o a estos individuos a los que Makarenko quiere formar deben de impedir esta explotación y esta sumisión del hombre por el hombre, que no haya en la sociedad individuos que puedan ser explotados. Eso buscan. No quieren que hayan individuos en la sociedad que sean explotados, porque todos trabajan para todos. La número 5. La sólida formación política. La sólida formación política. Pues dice ahí que hiciera de cada colono un comunista convencido y propagandista de las tareas comunistas a través de su acción y su palabra. Que estés propagando la palabra y las acciones comunistas. El número 6. Una gran capacidad para conocer a los enemigos del pueblo, formar capacidad de orientarse a ellos mismos y luchar contra ellos para combatirlos. Ok, bien, que los individuos tengan esa capacidad para saber con quién sí y con quién no. ¿Quiénes son los individuos del pueblo? Ajá, dice, hay que formar en él la capacidad de orientarse entre ellos, luchar contra ellos, con los enemigos, claro, aprender a conocerlos oportunamente también
Y para combatirlos, los colonos comprendieron el peligro que representaba el enemigo y lo bien que sabía emboscarse. Y se presentaron a hacerle frente en la vida con odio franco y destructor, a combatir la traición de su propio germen. Luchaban en contra de las personas que pues traicionaban todo esto, o que no peleaban en colectividad, que no luchaban en colectividad, entonces pues los castigaban. Bien, ¿alguien leyó el siguiente punto, que es una educación colectivista a través del colectivo? También se me hace que creo que no están leyendo, chicos. Solamente unos poquitos y ya voy detectando quiénes. Bien, pues para el día de mañana terminamos la lectura. Ya aviéntense todo lo que les falta. ¿Sale? Por favor, sí léanla, porque tuvieron un montón de días para hacerlo y pues solo fueron poquitos los que sí lo hicieron. Entonces, por favor, el día de mañana, del punto 3 en adelante. ¿Sale? Y ya mañana la terminamos toda. Sí, maestra. ¿Sí? Sí, maestra. Bueno, mañana terminamos a Macarenco ya. ¿Sale? Entonces, por favor, léanla toda. Bien. Pues mañana nos vemos, chicos. Hasta Nos mañana, vemos, maestra. maestra. Hasta mañana.